¿Crees que solo unos cientos de castores, esos roedores que mastican árboles y golpean con la cola, podrían realmente revertir el destino de ríos secos, bosques ribereños quemados y llanuras agrietadas en Washington? Fueron liberados en tierras muertas donde no había árboles, ni una gota de agua corriente libre, los salmones estaban extintos y los agricultores peleaban por cada centímetro de agua. Sin embargo, después de solo unos pocos años, los satélites registraron que el agua subterránea volvía a la vida, los incendios forestales disminuían en un 40% y los salmones soqueye regresaban en grandes cantidades. Entonces, ¿qué hicieron estos castores? Descubramos este secreto ahora mismo. Desde principios de los años 2000, las olas de calor, la sequía y los incendios forestales han ocurrido una y otra vez. Las temperaturas del agua en verano han subido lo suficiente como para matar los huevos de salmón y detener la migración de los peces adultos. Luego vinieron los incendios, que quemaron el 70% de los bosques ribereños. Sin sombra restante, el suelo quedó desnudo y los arroyos se erosionaron y evaporaron más rápido que nunca. Pero eso no fue todo. Cuando finalmente llovió sobre la tierra quemada y repelente al agua, en lugar de absorberse, el agua simplemente se deslizó, llevándose lodo, cenizas, ramas e incluso huevos de salmón sobrantes, causando deslizamientos de lodo negro espeso que arrasaron todo a su paso. Durante la estación seca, hasta el 70% del flujo del río Yakama era solo agua reutilizada, llena de nitratos, fosfatos y pesticidas, convirtiendo el río en una sopa tóxica de algas hirviendo bajo el sol de verano. Todo esto sumaba a un ciclo mortal: sequía, incendio forestal, pérdida de bosque, deslizamientos de lodo, erosión, peces muertos y tierra muerta. Ante una sequía severa, se propusieron muchas soluciones. Construir reservorios de almacenamiento de agua costaba desde $500,000 hasta $2 millones cada uno y alteraba el paisaje natural. Instalar tuberías para ríos principales enfrentaba obstáculos legales y ambientales. Algunos grupos probaron modelos de presas artificiales en Utah y Oregón. Pero según un estudio de 2017 de la Universidad de Idaho, estas estructuras se dañaban fácilmente con lluvias fuertes, requerían mantenimiento constante y no podían reemplazar el rol ecológico complejo de castores reales. Esto fue solo el comienzo. Hay lugares donde la naturaleza está resucitando de formas que nadie imagina. Suscríbete y descubre las historias más asombrosas del planeta antes que los demás. Entonces surgió una idea audaz: dejar que los castores volvieran a hacer lo que mejor saben. Sonaba loco, pero todos, desde agricultores hasta ecólogos, estuvieron de acuerdo. ¿Por qué la gente creyó que un animal tan pequeño podía reemplazar proyectos hechos por humanos modernos? Porque entendían que antes de que las regiones de Methou y Yakima se volvieran tan secas, estos lugares solían tener miles de presas de castores. Cada una era una planta natural de almacenamiento de agua. Estas presas regulaban el flujo de agua, atrapaban sedimentos, enfriaban las temperaturas del agua y sostenían ecosistemas enteros de humedales. Cuando los castores fueron cazados casi hasta la extinción, esas estaciones de bombeo biológicas desaparecieron, dejando los ríos secos y vacíos. La Sociedad Americana de Pesquerías una vez advirtió que perder presas de castores significa perder uno de los ecosistemas de humedales más importantes en el oeste americano. Los errores seguían acumulándose. La gente pensó que podía reemplazar la naturaleza con ingeniería. Arroyos sinuosos fueron enderezados, lechos de ríos se revistieron con concreto y el agua se forzó a fluir lo más rápido posible. Pero en invierno, esto llevó a inundaciones repentinas severas. Y en verano, los ríos se secaban por completo. Claramente, ninguna estructura hecha por humanos podía igualar lo que los castores habían logrado a lo largo de millones de años de evolución. Así que en 2007, se lanzó uno de los proyectos de restauración ecológica más innovadores en América, el Proyecto Castor de Methou. Castores que causaban problemas en ciudades o granjas bajas fueron capturados, revisados en salud, equipados con chips de sistema de posicionamiento global, nombrados y transportados en camiones especiales a las tierras altas de Methou y Yakama, la tierra que una vez fue hogar de sus ancestros. Durante algunas liberaciones, comunidades nativas americanas locales como la tribu Covile incluso realizaron ceremonias de humo de salvia. Lo asombroso es lo asequible que fue. Solo $2,000 a $3,000 por pareja de castores, incluyendo transporte, monitoreo y seguimiento. Un costo que es 20 veces más barato que construir una presa artificial equivalente. Para 2021,
Solo la cuenca de Methou tenía más de 240 castores reintroducidos en más de 50 sitios, con una tasa de asentamiento exitosa notable del 64%, un número impresionante para animales tan territoriales. Cuando los primeros castores regresaron a las cuencas de Methou y Yakama, la gente solo esperaba que se quedaran, masticaran unas pocas ramas y quizás construyeran algunas presas pequeñas. Pero nadie esperaba que realmente trajeran este desierto de vuelta a la vida. En solo unas pocas estaciones, los castores comenzaron a construir presas. El agua se extendió, se formaron estanques, las raíces de los árboles absorbieron humedad y el pasto verde comenzó a crecer de nuevo. Solo unas semanas después de ser liberados, los castores construyeron sus primeras presas de solo 2 a 3 pies de alto. Nada especial a la vista. Sin embargo, estas fueron suficientes para ralentizar el agua, crear estanques de retención natural y restaurar humedad a la tierra reseca. Cada presa funcionaba como una válvula ecológica inteligente, reteniendo agua en primavera en lugar de dejar que el deshielo de nieve se precipitara directamente al mar en cuestión de días. Gracias a estas presas pequeñas, el flujo se extendía por semanas o incluso meses, creando canales de agua subterránea que se propagaban cientos de metros. A medida que la humedad permanecía más tiempo en el suelo, algo casi milagroso ocurrió. El suelo se enfrió, los microbios prosperaron, gusanos de tierra e insectos regresaron, y una capa de humus fértil se formó lentamente. En solo unos pocos años, científicos de la Universidad Estatal de Washington registraron niveles de carbono orgánico en el suelo alrededor de presas de castores aumentando del 30 al 50%, creando condiciones ideales para plantas nativas como sauces, álamos y totoras para crecer. ¿Creerías que los castores también ayudan a prevenir incendios forestales manteniendo el suelo húmedo y bajando las temperaturas del suelo? Un estudio en la revista de aplicaciones ecológicas mostró que en 5 incendios forestales mayores durante 10 años, áreas con castores perdieron solo del 2 al 3% de sus árboles, mientras que otras áreas perdieron hasta el 60%. Los ecosistemas de humedales que crean los castores han reducido significativamente los costos de combate de incendios, ahorrando $15,000 a $25,000 al año en algunos lugares. Las raíces de los árboles sostienen el suelo, las hojas filtran el agua y el pasto y arbustos se convierten en refugio para aves, ranas e insectos polinizadores. Enlaces pequeños pero esenciales en toda la cadena alimentaria. A medida que los bosques crecen de nuevo, su sombra mantiene los arroyos frescos, manteniendo temperaturas por debajo de 68 grados Fahrenheit, 20 grados Celsius, el umbral crítico para que los huevos de salmón sobrevivan. Esto fue solo el comienzo. Hay lugares donde la naturaleza está resucitando de formas que nadie imagina. Suscríbete y descubre las historias más asombrosas del planeta antes que los demás. Debido a esto, la densidad de salmones chinook jóvenes en áreas con presas de castores es 5 veces mayor que en lugares sin ellas, y las tasas de supervivencia de huevo a pez joven han aumentado del 27 al 33%. Con su estructura porosa, las presas de castores permiten que los peces naden a través, creando flujos suaves en lugar de las barreras duras de presas de concreto. Incluso análogos de presas de castores hechos por humanos han mostrado resultados similares en un arroyo en Oregón. Más de 120 estructuras de análogos de presas de castores ayudaron a impulsar la tasa de supervivencia de truchas steelhead jóvenes en más del 50%. A medida que la tierra se recupera, los bosques vuelven a crecer, los insectos se multiplican, los salmones nadan río arriba y toda la red de biodiversidad se reactiva. Alces, bisones, ratas almizcleras, aves acuáticas e insectos nativos regresan todos. Las orillas de los ríos, una vez puntos calientes de biodiversidad, vuelven a la vida. Todo gracias a estos ingenieros silenciosos llamados castores. Y lo que más asombra a los gestores de recursos es el costo casi cero. Un informe del condado de Okanogan mostró que la restauración artificial es 40 veces más cara que dejar que los castores hagan el trabajo. Una sola presa de castor estable por 3 años puede ahorrar a los agricultores $3,000 a $7,000 cada estación seca solo en electricidad y costos de riego. Aunque los castores han demostrado jugar un rol crucial en la restauración de ecosistemas, no todos los aspectos de su presencia son positivos. Después de los éxitos significativos en las cuencas de Methou y Yakama, aún hay desventajas y limitaciones que no se pueden ignorar. Uno de los conflictos más comunes entre personas y vida silvestre es entre castores y agricultores.
Con su instinto de cortar árboles y construir presas, los castores no distinguen entre árboles silvestres y árboles frutales. En Okanogan, Washington, muchos dueños de granjas han reportado perder miles de dólares cada estación porque los castores destruyen docenas de manzanos y perales en una sola noche. Cuando los castores construyen presas en lugares equivocados, puede inundar tierras de cultivo, bloquear agua de riego e incluso dañar zanjas, tuberías de drenaje o caminos rurales. Según el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de Washington, alrededor del 15 al 20% de las quejas sobre castores cada año están relacionadas con agricultura e irrigación. Más allá de afectar la producción, las presas de castores también pueden alterar sistemas existentes de manejo de agua diseñados para uso doméstico, industria y control de inundaciones. Durante lluvias fuertes, si una presa de castor se rompe, la repentina oleada de agua puede causar inundaciones locales río abajo, especialmente en áreas residenciales a lo largo de arroyos. Simplemente liberar castores y darlo por hecho no es práctico en todas partes tampoco. Áreas urbanizadas, lugares sin plantas leñosas o arroyos que no fluyen todo el año no pueden sostener poblaciones estables de castores. Barreras legales y sociales también son problemas mayores. Hasta 40 estados en los Estados Unidos no tienen políticas claras de protección de castores, lo que significa que los programas de conservación dependen de regulaciones locales y apoyo comunitario. Sin coordinación, los conflictos entre metas ecológicas e intereses económicos pueden encenderse fácilmente. Aunque los castores no son una llave mágica para cada paisaje, aún se consideran uno de los modelos más exitosos de restauración ecológica en el siglo XXI. Gracias a su efectividad de amplio rango, el modelo de castores se ha extendido mucho más allá de los Estados Unidos, llegando a través del globo, desde los grandes ríos de Norteamérica hasta las regiones semiáridas de Europa. En Canadá, en 2011, una fuga de más de 28,000 barriles de petróleo cerca del pueblo de Little Buffalo casi se convirtió en un desastre ambiental. Los sistemas de emergencia humanos ni siquiera habían respondido cuando una presa natural de castores logró contener el petróleo, salvando el río. Este es un ejemplo principal que muestra que los castores a veces pueden hacer cosas más rápido que incluso la tecnología más avanzada. En los Estados Unidos, especialmente en la bahía de Chesapeake, los estanques de castores han demostrado ser filtros naturales poderosos, removiendo hasta el 45% del nitrógeno responsable de blooms de algas. Para lograr los mismos resultados, plantas de tratamiento de aguas residuales tendrían que gastar millones de dólares y consumir energía sin parar. Esto plantea la pregunta: ¿puede un pequeño roedor realmente reemplazar toda una industria de tratamiento de agua? Mientras tanto, en Alberta, Canadá, el mundo se ha maravillado con la maravilla de castores en el Parque Nacional Wood Buffalo, una presa que se extiende 850 metros, más de media milla, mucho más larga que la famosa presa Hoover construida por humanos. Investigadores estiman que tomó 7 generaciones de castores completar esta estructura, un testimonio de su resistencia y determinación que los humanos difícilmente pueden igualar. Y la historia más reciente de mayo de 2025 en la República Checa dejó a los ecólogos riendo y asombrados. Después de 7 años atascados en papeleo y gastando más de 30,000 millones tratando de restaurar el humedal de Bodin sin éxito, solo 8 castores liberados en el área construyeron una cadena de presas en solo 2 días. Los resultados fueron tan impresionantes que los expertos admitieron que lo hicieron incluso mejor que nuestros planos. Solo semanas después, cangrejos de río, ranas verdes raras y aves migratorias habían regresado, una velocidad de recuperación que cada proyecto artificial solo puede soñar. De vuelta a los castores en Washington, ¿alguna vez te has preguntado qué les depara el futuro a medida que el ecosistema se estabiliza gradualmente? La respuesta está comenzando a emerger, y podría sorprenderte. Hoy, organizaciones como el Proyecto Castor de Methow y la Coalición de Restauración de Castores no solo están reintroduciendo castores en las cuencas de Methow, Yakama u Okanogan. Han entrado en una nueva fase de restauración, combinando los instintos antiguos de los castores con tecnología moderna.
Investigadores ahora despliegan sensores térmicos, monitores de humedad del suelo y sistemas de inteligencia artificial para rastrear el comportamiento de los castores, no solo midiendo cada presa, sino también registrando los efectos en cadena en todo el ecosistema, niveles de agua subterránea, el regreso de aves migratorias, rendimientos de cultivos y la velocidad de recuperación de bosques ribereños. Según un informe de 2024 del Departamento de Ecología del Estado de Washington, áreas donde los castores han regresado retienen del 15 al 20% más agua en verano, reduciendo el riesgo de incendios forestales hasta en un 40% y duplicando la diversidad de plantas acuáticas comparado con lugares sin presas de castores. En los próximos 10 años, Washington planea restaurar al menos 500 kilómetros de arroyos cabecera usando tecnología de castores. El objetivo no es solo ecológico, es cultural: capacitar a comunidades indígenas, agricultores e incluso niños en edad escolar para convertirse en coautores del proceso de restauración. Así que, si imaginas campos agrietados donde cada verano significa pelear por cada gota de agua, imagina en cambio un futuro diferente, un noroeste del Pacífico donde los ríos ya no se secan, donde miles de salmones regresan cada estación y donde agricultores y vida silvestre no compiten, sino que prosperan juntos en un paisaje autosostenible diseñado por los gerentes de agua más antiguos de la naturaleza. Y la lección aquí no es solo sobre biología, es sobre confianza. En un mundo donde nos dicen que cada solución debe venir de laboratorios de alta tecnología, proyectos de miles de millones de dólares o flujos interminables de datos, una pequeña criatura que mastica árboles y golpea con la cola nos recuerda algo más grande. La naturaleza no siempre necesita ser reinventada, simplemente necesita que se le permita trabajar. El mensaje es claro: la restauración ecológica no tiene que sentirse imposible o fuera de alcance. A veces, la solución más poderosa es dar un paso atrás y dejar que los ingenieros forestales originales hagan lo que han perfeccionado durante 10 millones de años. Si los castores pueden revivir un río moribundo, quizás sea hora de que volvamos a aprender cómo escuchar la tierra, el agua y el flujo de la vida misma. Y esa es la increíble pero verdadera historia de cómo cientos de castores trajeron silenciosamente paisajes muertos de vuelta a la vida, armados con nada más que madera, agua y paciencia. Si esta historia te asombró o si alguna vez pensaste que solo los humanos podían reconstruir el mundo, deja un comentario abajo y comparte tus pensamientos sobre esta solución ecológica al revés. No olvides dar like, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte la próxima historia. Porque cuando se trata de la naturaleza, los giros de trama siempre son más increíbles que la ficción. Esto fue solo el comienzo. Hay lugares donde la naturaleza está resucitando de formas que nadie imagina. Suscríbete y descubre las historias más asombrosas del planeta antes que los demás.